Letra chica. Tiempo argentino. Entrevista a Alejandra Gils Carbó. Hay jueces que buscan quebrar las normas. La fiscal que interviene en una de las causas por papel prensa alertó sobre el sometimiento de algunos magistrados al poder económico. El caso de mayor impacto público en el que interviene la fiscal es una de las causas de papel prensa. Justamente en este caso, que debería manejarse con total transparencia, los jueces me remiten 2 expedientes imponiéndome plazos mínimos de 10 días para que no tenga tiempo de expedirme. Es algo sin precedentes que no tiene fundamentos normativos. Hubo una clara voluntad de dificultarme el estudio de esta causa, afirmó Gils Carbó. ¿Por qué cree que los magistrados actuaron de esta manera? Esto está sucediendo desde el inicio de este pleito. En el primer fallo que dictó este tribunal ya manifestó su falta de imparcialidad. Los jueces cambiaron todos los precedentes que tenían. Por este motivo, la Fiscalía presentó un recurso extraordinario y, a partir de ahí, las salas empezaron a dictar sentencias sin pedirnos dictámenes o fijándonos un plazo exiguo para que no podamos expedirnos. ¿Qué otras irregularidades denunció en este caso? Estos mismos jueces declararon al inicio del proceso, cuando tenían que resolver solo sobre cuestiones procesales, que el Estado se equivocó al invocar la defensa del interés público como accionista de papel prensa. Es un error que manifiesta una ignorancia absoluta. No se puede pretender que el Estado no actúe siendo accionista de la única fábrica de producción de pasta de celulosa para papel de diario, que además está controlada por el Grupo Clarín y el diario La Nación, que tienen negocios editoriales y son los productores que venden ese insumo básico al resto de los competidores. Usted tocó intereses muy importantes. ¿Recibió amenazas? Recibí amenazas de manera indirecta que no puedo denunciar. Por ejemplo, abogados de determinadas compañías se presentaron ante amigos míos para decirles que están muy preocupados porque mi vida está en peligro. Aunque todo esto pueda sonar escandaloso, a mí me reconforta que se hable de esto porque significa que este mecanismo se está quebrando. Ha sido tanto el sometimiento de la justicia a los poderes fácticos, pero esto comenzó a cambiar. ¿Cuál fue el punto de inflexión? La asunción de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Estabas, Luis, más o menos al tanto de estas cosas que pasan en la justicia cuando está Clarín en el medio? Sí, a nosotros nos ha pasado. Nosotros tenemos una medida cautelar que la norma convencional estipula que una medida cautelar se tiene que resolver en no más de 40 días, porque una medida cautelar o un amparo tiende a reparar un daño inminente y para que no se suceda, no se alargue en el tiempo. Nosotros llevamos sin resolver la medida cautelar 6 años. ¿Están con una cautelar? Todavía no se resolvió la cautelar. La cautelar se terminó de resolver en abril de este año, cuando se cayó el último recurso de la empresa, un recurso a la Corte. 6 años para determinar una cautelar y la cuestión de fondo ni siquiera se abrió a prueba todavía. Entonces los manejos de la justicia por el Grupo Clarín son, bueno, este fallo. Nosotros no tenemos la posibilidad de jugar al golf con los jueces, ellos sí, ¿no? Acá ellos hablan incluso hoy hablaban en el diario de que el Estado tiene que cuidar al más débil, o sea que si hay por ejemplo, cuando hablaban del bloqueo, si viene una manifestación de militantes y patoteros sindicales a bloquearnos, nosotros pasamos a ser la parte débil, el Estado nos tiene que proteger. O sea, Clarín se victimiza constantemente con las acciones y lo que hace es buscar constantemente. Seguramente mientras nosotros estábamos tomando mate, mientras hacíamos la medida de fuerza, ellos estaban buscando un juzgado en ese momento para que les diera alguna salida judicial. No sé si lo habrán encontrado, pero esto es constante del Grupo Clarín. Cuando hay una resolución a favor, como fue las medidas cautelares son a favor de Clarín, se tienen que aplicar. Cuando son en contra de Clarín, no, la apelamos, entonces la suspendemos en el tiempo y hacen todas estas jugadas chicanas judiciales que a nosotros ya nos llevan así 6 años y a los de Canal 13 hace 1 año y medio que están en la calle. Este tipo de funcionamiento es constante, ¿no? Pero creo que es una cuestión que tiene que ver también con una cuestión de clase e ideológica, ¿no? La justicia es clasista. Ahora, la pregunta es, en Clarín, ¿funciona, perdón, para ustedes, creo saber algo, pero no estoy al tanto de todo. ¿Existen los delegados gremiales? En la parte gráfica de Clarín, sí. ¿Qué significa en la parte gráfica? Sí, o sea, Clarín en la parte de prensa no tiene comisión interna.
las 1000 y pico de personas que trabajan en Tacuarí, en la parte de prensa y preprensa, no tienen comisión interna. ¿Por qué? Y porque en el 2000 fueron barridos 117 personas, cuando fue lo de Pablo Yonto, que lideró la comisión de redacción. Sí, pregunta, déjame que haga esta pregunta, es maliciosa, no sé. Tenemos un sindicato de prensa nosotros. Sí. ¿Y el sindicato que está bien? ¿Le parece bien que no haya delegados en Clarín? El sindicato de prensa... No me la conteste porque es complicada la que, frase. No, pero no sé lo que piensa el sindicato, no sé las posibilidades que tiene de ejercer, pero bueno, a veces hay connivencias que están más arriba de uno y uno no las puede entender, mucho más cuando viene de un gremio que no es el nuestro, pero bueno, no es difícil pelear contra... No todos se animan a pelear contra Clarín. De todas maneras, antes que el sindicato, me parece que el tema pasa por los trabajadores de Clarín, ¿no? Porque los que tienen que defender sus derechos son ellos mismos. Pero a veces también es difícil. Barridos, Sandra, los trabajadores son barridos. La organización sindical precisamente está para defender los intereses del conjunto. En el caso de lo que decía de los delegados, hay un convenio que es el 135 de la OIT, que fue ratificado por la ley 25.801 en noviembre del 2003, aprobación unánime del Congreso, que es la protección de los representantes de los trabajadores, ¿no? Que en este caso lo que están haciendo los compañeros y Clarín no admite. Pero volviendo al tema que vos preguntaste, Barragán, nosotros también lo sufrimos en Canillita cuando éramos oposición y cuando nos desregularon en los 90, todos los fallos de primera instancia los ganamos por la ley que nosotros teníamos, que fue derogada por un decreto presidencial. Ahora, o casualidad o circunstancias, en Cámara perdíamos todos. Lo dejo en signo de interrogante. Y es lo que está pasando. En realidad, los tentáculos de este grupo es tremendo. Lo dije al comienzo. Del 76 al 2003 fueron los que tomaron las decisiones. Entonces, no nos olvidemos de esto. Por eso digo, hay una responsabilidad ciudadana del conjunto, de todos. Sí. No solamente de las dirigencias, no solamente de los representantes políticos. Si uno ve hoy la nota en La Nación, donde se pide, donde hace una nota Patricia Bullrich, Silvana Giudice y el constitucionalista que hablábamos anteriormente, Samsay. La verdad, uno dice, realmente pareciera que están manejados y orientados por este grupo. Entonces, la foto de Mañeto con 5 dirigentes o pretendidos dirigentes para gobernar la Argentina, esto muestra una vez más que le tenemos que decir sinceramente a la ciudadanía, aquellos que nos oponemos a que nos gobierne este grupo, y seguiremos saliendo en las tapas, y Moyano le seguirán haciendo tapas, porque cada vez que se solidariza con un conflicto de los trabajadores, es el monstruo a combatir. Le pasó a Kirchner, le pasa a la presidenta y le pasa a otros. A mí lo que me da pena realmente, lo que siento pena como ciudadano, como argentino, es cuando veo a dirigentes políticos con pretensiones de gobernar este país, a diputados, a diputadas, a senadores, a periodistas o a otros actores de la sociedad, cuando realmente digo, ¿con qué cara miran a la noche a sus hijos y a su familia cuando uno está viendo palmariamente lo que hace este grupo? Cómo este conflicto de trabajadores, compañeros gráficos, lo trató no solamente de desvirtuar, sino de invertir la carga de la prueba. Acá está, la patota sindical eran familias, eran chicos, y enseguida aparece desvirtuando la información. Entonces digo, me parece que ya la Argentina lleva muchos años de democracia y es hora que todos los argentinos empecemos a reflexionar sobre esto. En el informe faltó que sobre el final del informe, creo que las últimas líneas pedían la intervención de la policía. Sí, querían la nota esta que mentía, que es toda una mentira, decía, bueno, y no intervino la policía. Sí, yo quería decir algo sobre lo que hablaba, sobre que hay una responsabilidad de la gente en no defender sus propios derechos. Las 250 personas que nos votaron el año pasado a nosotros, después de la medida de fuerza del 13 de diciembre de este año, tuvieron que soportar a 15 jefes, 2 abogados, 2 escribanos públicos, mientras los filmaban, mientras les sacaban fotos, el gerente general de la planta, el jefe de personal y la carta de despido en el escritorio, y le decían, tenés que firmar este petitorio en contra de los delegados. Entonces no es tan fácil en ese contexto en el que trabaja Clarín defender tus derechos. Luis, hay una fiscal de la Nación que está diciendo que está siendo coaccionada, una fiscal de la Nación. Sí, Sandra, lógico, me parece. Sí. Es gravísimo, hay que seguirla. Bueno, vamos a un corte y seguimos debatiendo. Bueno, seguimos debatiendo, en unos minutos.